Buenos días a todos los que ya se encuentran conectados. Agradecemos como siempre su puntualidad por compartir con nosotros este espacio. El día de hoy nuestro webinar es cómo garantizar la sostenibilidad respecto a los desperdicios alimentarios. El día de hoy estamos de la mano de Giovanni Cajas, que nos ha estado acompañando todo este año con todos los temas relacionados a alimentos. Este es el último webinar de este año, pero los invitamos para que estén siempre conectados, se inscriban en nuestras bases de datos para mantenerlos siempre informados de los webinars que vamos a estar realizando también en el año 2024. Para que conozcan un poco más a Giovanni, quienes de pronto son nuevos en estos webinars, Giovanni es profesional en microbiología industrial, máster en sistemas integrados de gestión, con desarrollo profesional en consultoría, auditoría, capacitación e implementación de sistemas de gestión en calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambiental, gestión de inocuidad, BPM, HACCP, ISO 22000, FSC 22000 y responsabilidad social, SMETA, SG 21. Como ven, es una persona que tiene un amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión y con alimentos. Así que, Giovanni, bienvenido de nuevo a compartir este espacio con nosotros. Excelente, Andrea, muchas gracias y bueno, muy buenos días a todas las personas que en este momento nos acompañan en este, como bien decía Andrea, nuestro último webinar, enfocado básicamente en un tema que se ha vuelto muy relevante en los últimos años para las organizaciones, y esto tiene que ver con el manejo que nosotros estamos haciendo de los alimentos una vez han cumplido pues con su ciclo productivo y los hemos comenzado a comercializar o a utilizar también en nuestras propias casas. Al comienzo, en la pantalla inicial de presentación del webinar, veíamos una cifra que nos dice mucho, y es qué está pasando con aproximadamente el 30% de los alimentos en el mundo. Y es que la verdad se están desechando, ¿sí? Se están llevando a los vertederos con todo lo que ello significa, que un poco de estos temas vamos a tratar en el día de hoy. Entonces, más allá de lo que signifique para una organización en términos monetarios, es lo que está significando hoy en día para la sostenibilidad del planeta, este impacto tan grande que es el desperdicio de los alimentos. Entonces, para ello, pues estamos compartiendo con ustedes esta corta, pero pues creemos que importante información, no solamente para que las empresas eh, como que hagan una retrospectiva de cuál es la realidad al interior de cada una de ellas, empresas pues obviamente que pertenecen a la cadena de abastecimiento de alimentos en el mundo, sino también para que a modo personal, nosotros, cada uno en nuestras casas, con nuestras familias, hablemos de este tema y miremos o seamos críticos frente a qué está pasando en mi hogar frente al desperdicio de alimentos, ¿no? Y cómo yo puedo contribuir en algo a este problema tan grande que tenemos, y es el poder mantener un planeta a futuro con las condiciones que son necesarias para la humanidad, ¿no? Se nos está agotando el tiempo, nos lo están anunciando por todo lado, y desafortunadamente, pues la reacción no ha sido la requerida, la necesaria para que generaciones futuras pues puedan tener una calidad de vida pues muy similar a la que nosotros hemos tenido. En el día de hoy, entonces, vamos a hablar un poco de los objetivos de desarrollo sostenible, pues enfocados principalmente a lo que es este tema del desperdicio de alimentos, cómo se relaciona con esas metas que se han puesto los gobiernos mundiales y que estamos realmente como mal, ¿sí? Eh, las metas son para 2030, pero los datos que hoy en día tenemos no son los más alentadores, pero vamos a ver un poquito de ese tema. Luego vamos a hablar un poco de qué es el desperdicio de alimentos en el mundo, cómo se está dando, cómo lo estamos viendo y el impacto sobre todo que esto está teniendo en el mundo, en la sociedad, en los costos también de las organizaciones y también en la calidad de vida de las personas. Y luego hablaremos un poco de, bueno, ¿y qué podemos hacer
frente a estas situaciones que se están presentando y que necesitamos pues reaccionar. Afortunadamente ya algunas multinacionales, empresas de reconocimiento mundial están trabajando en el tema, ¿sí? Sobre todo aquellas empresas que se han comprometido con los temas de sostenibilidad mundial, que presentan sus informes, pues parte de la idea es buscar reducir este desperdicio de alimentos como parte de ese compromiso con la sociedad, ¿no? Pero las acciones no se detienen allí, ¿no? Realmente nosotros a manera personal también podemos contribuir mucho. Y finalmente vamos a hablar de algo que en Colombia es relativamente nuevo, que en otros países ya lleva un poquito más de tiempo, que es una propuesta que trae Bureau Veritas en el tema de implementación de un estándar para la gestión de desperdicios en alimentos, ¿no? Entonces, es un estándar propio que ha diseñado Bureau basado en todos los lineamientos que se vienen dando, sobre todo en países industrializados, que tiene que ver con qué pueden llegar a hacer las empresas para disminuir ese impacto de los desperdicios a nivel mundial y poder certificar esos planes o esas actividades que viene desarrollando, demostrando obviamente que se logran unos objetivos y unos objetivos pues que obviamente tienen un impacto y tienen un enfoque en la mejora continua como lo es cualquier sistema de gestión. Entonces, vamos a hacer una breve presentación de cuál es la propuesta para que ustedes también la revisen a nivel de sus organizaciones y miren si se alinea pues con los objetivos que debería ser estratégicos de sus organizaciones, pues como decíamos, siempre y cuando pertenezcan a la cadena productiva de alimentos o de consumo de alimentos en cualquier país. Bueno, bien, entonces comencemos con la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? La idea es que desde hace unos años atrás viene siendo una preocupación los temas de cambio climático, los temas de afectación a lo que es nuestro planeta, los temas de disponibilidad de recursos, ¿no? Cada vez somos más personas en el mundo que demandamos una cantidad impresionante de recursos y pues esos recursos, más allá del agotamiento propio que se está dando, es que la mayoría de los que creíamos que eran renovables ya no lo son, ¿sí? O se está dificultando o estamos afectando esos ciclos de renovación de recursos. Y esto pues está trayendo como consecuencia temas que ya estamos viendo hoy en día, cambios en el clima muy fuertes, inundaciones, sequías, ¿sí? En sitios donde normalmente no ocurría. Las ciudades están siendo afectadas, sobre todo las ciudades costeras, por un aumento en los niveles del mar. Y bueno, pues ya nos han dicho, nos han advertido los expertos, los científicos, que el panorama no es nada alentador, ¿no? Hace poco, pues tuvimos nuestra reunión de COP28, donde se habló de la importancia de un compromiso mundial con el tema del cambio climático y del impacto que están teniendo los diferentes países. Y bueno, si bien afortunadamente se llegaron a algunos acuerdos, se lograron algunos compromisos, realmente cuando uno ve la realidad, inclusive la realidad de nuestro país, pues esos cambios están muy lentos o realmente se hablan allá, pero de ahí a que se vuelvan parte de las estrategias de los gobiernos y por ende de las estrategias de las organizaciones, pues puede pasar mucho tiempo. Entonces, más allá de lo que se determina a nivel internacional, aquí tenemos que pensar es como habitantes de un planeta Tierra, sin más allá también de pensar en países, en fronteras, en temas sociales o políticos, es el tema de qué voy a hacer yo para garantizar que mis hijos o las generaciones futuras pues van a tener un planeta, ¿sí? Entonces, para eso, pues se viene hablando desde hace algunos años en los temas de el compromiso que adquieren los países con la sostenibilidad. Entonces, vamos a ver un corto video que nos habla un poquito de ese tema. Me pareció relevante. Es un video de la UNESCO que pues nos introduce en este tema del compromiso del desarrollo sostenible.
Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado.
Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Ok, bien, perfecto. Entonces, pues ya vimos un poco de la importancia que tiene este tema de la sostenibilidad y el compromiso que tienen estas naciones que pertenecen a las Naciones Unidas, y entre esas pues está nuestro país, Colombia. La realidad, como les decía anteriormente, es que las cifras y estos indicadores de los cuales nos hablan en el video no van bien. Realmente, cada uno de estos 17 objetivos ha tenido muchas dificultades en cada país para desarrollarse. Y obviamente, como siempre, hay más facilidad para que organizaciones, gobiernos y la misma sociedad avance un poco más en algunos países industrializados, no en todos, porque no en todos digamos que hay un compromiso total, mientras que en los países en vía de desarrollo, pues los conflictos internos, sociales, los cambios políticos que se dan, pues dificultan un poco más el tema. A nivel de Colombia, pues afortunadamente desde hace ya varios años se vienen implementando estrategias a nivel gubernamental enfocadas en el cumplimiento de estos indicadores, y se siguen dando cambios a nivel de las legislaciones, pues para tratar de lograr aportar realmente a la obtención pues de estos objetivos. Y veíamos dentro de los objetivos que nos estuvieron aquí compartiendo, pues uno especial que es el de la producción y el consumo responsables, ¿no? Que es el objetivo número 12 de los ODS. Cada uno tiene pues una identificación, ¿sí? Y es que hay que mirar una realidad en el mundo. Nosotros en algunas zonas, y aplica también a nuestro país, tenemos una sobreexplotación de las tierras dedicadas a ganadería, agricultura, a todo lo que es la producción primaria de alimentos, ¿sí? Y el agotamiento de esas tierras es muy notorio cuando durante años y años se les ha sonsacado, digamos, de alguna manera, pues productos de consumo humano. Pero si a esto le agregamos que la sociedad viene con un pensamiento de que los productos agropecuarios tienen que ser perfectos, tienen que tener unas características únicas y que asimismo es su valor, pues esto ha conllevado a que, por un lado, pues el acceso a lo que hablaban en el video de seguridad alimentaria se limite, ¿sí? O nos queda, digamos, los rezagos o lo que no es aceptado por los países industrializados o por las personas que tienen unos ingresos económicos adecuados, nos viene quedando al resto de personas, ¿no? Entonces la calidad de esos alimentos no es la más adecuada, o no hay un equilibrio o una igualdad respecto a la disponibilidad de alimentos, ¿sí? Y por el otro lado, pues estamos generando una gran cantidad de desperdicios a nivel mundial en el ámbito de los alimentos, que se están perdiendo por diversos motivos o que estamos desechando nosotros en las industrias o en nuestras casas también por diversos motivos. Y esto tiene que cambiar, ¿sí? Antes, por ejemplo, en las famosas cadenas de alimentos veíamos cómo cada cierto tiempo se vendiera o no se vendieran los productos, simplemente se recogían y se desechaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vegetales pierden sus características después de que pase un tiempo, porque el cliente está acostumbrado a que el vegetal tenga cierto grado de crujencia, entonces, o de color, ¿sí? Pero esto tenemos que comenzar a verlo de una manera diferente. Esos alimentos que estamos desechando,
que en teoría pues están bien, solo que su presentación no es la más ideal, pues sirven para lo que están los alimentos en el mundo, que es para brindarnos nutrientes y para solventar unas necesidades básicas del ser humano, ¿no? Pero desafortunadamente pues venimos de un tema cultural muy fuerte, ¿sí? Y hay unas cifras asociadas a estos temas que la verdad, cuando uno se pone a detallarse en esas cifras, es para asombrarse, ¿sí? Y vemos el impacto que esto está teniendo en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se estima que la pérdida anual de alimentos equivale a un tercio de la producción total, o sea, un tercio, perdón, un 30% aproximadamente de los alimentos en el mundo se está desperdiciando, o sea, no llega a las personas. Y por todos estos temas que hablábamos anteriormente, de que desechamos los alimentos o los alimentos no logran salir de los sitios donde se producen, o competitivamente no logran llegar a un mercado, ¿sí?, adecuado, y se pierden, simplemente se desechan, ¿no? Y eso equivale aproximadamente a 1.300 millones de toneladas anuales de alimentos que se desperdician. Con eso podríamos, pues, solventar las necesidades de alimentación de casi la mayoría de las personas que hoy en día están en condiciones de extrema pobreza y que no tienen acceso a ninguna clase de alimento, o por lo menos a los alimentos básicos que pues, le atienden las necesidades nutricionales de las personas, ¿no? También vemos que actualmente, pues el crecimiento de la población mundial es muy alto, aunque ya en algunos países, pero de nuevo, son los países industrializados donde las tasas de natalidad han dado un giro y vienen decayendo, pero en países en vías de desarrollo y especialmente en los países donde más tenemos problemas de disponibilidad de recursos o problemas sociales, pues es donde las poblaciones siguen aumentando. Y siguen aumentando poblaciones que no están en las condiciones adecuadas. Entonces, esto no es cierto que con cada niño viene el pan debajo de él cuando nace. No, la realidad es que entre más personas, digamos, se reproduzcan en unas condiciones que no son las adecuadas, el problema pues se vuelve mucho mayor, ¿no? Eh, las estimaciones hablan de 9.600 millones de personas para el año 2050, ¿sí? Y dicen que esas 9.600 millones de personas requerirían aproximadamente lo de 3 planetas como la Tierra para poder suplir sus necesidades básicas y los estilos de vida actuales que tenemos en el tema de suministro de alimentos, ¿sí? Y no tenemos 3 tierras, ¿sí? Solo hay una, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer ese número de personas que vamos a tener en el 2050? Pues muchísimas de ellas van a terminar en condiciones de pobreza o de pobreza extrema. Muchas de ellas van a empezar a morir en edades, sobre todo tempranas, por la falta de acceso a los alimentos. Y es algo que debemos nosotros pues revisar, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que actualmente los temas de sostenibilidad empresarial vienen siendo una moda de las organizaciones, ¿no? Sobre todo las organizaciones internacionales que tienen un alto impacto y un reconocimiento de marca muy importante, ¿sí? Pero entonces, dentro de los ODS hay unos objetivos que están enfocados a que los gobiernos comiencen a exigir mucho más el tema de responsabilidad social en las organizaciones. Hoy en día se da más el tema es por reconocimiento de marca y por querer mostrar al resto de las personas qué estoy haciendo yo como organización. Pero estamos muy quedados en el tema de que los gobiernos comiencen a exigir o comiencen a generar acciones que fomenten el tema de sostenibilidad en las organizaciones, ¿sí? Si bien se han dado unos primeros pasos en este tema y, por ejemplo, en algunos países
para el tema de contratación pública, se ha venido exigiendo como parte de los requisitos el demostrar que frente a determinados contratos, las organizaciones tienen un compromiso con el ambiente o un compromiso con la desigualdad o, bueno, cualquiera de los que vimos nosotros en el video. Desafortunadamente, esto no es generalizado para todos los países y además de eso, también se habla de que en lo que tiene que ver con consumo, no solo de alimentos, sino de los recursos naturales y con el tema de seguimiento a temas de turismo responsables, pues no se da y no se da sobre todo en los países en vías de desarrollo como el nuestro, que realmente pues una parte importante de sus ingresos del Producto Interno Bruto pues está relacionado con el tema de producción primaria que vende al exterior o el tema también de turismo que busca que también pues obviamente personas extranjeras que tienen la capacidad de hacerlo pues vengan y nos dejen parte de sus recursos económicos y nosotros brindándole unos temas de turismo adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia, el tema del turismo sostenible hasta ahora está dando sus primeros pasos. Los temas de hotelería, pues hasta ahora se están involucrando en temas de sostenibilidad más allá del agotamiento del recurso hídrico y energético, que es como en lo que la mayoría a través de la normativa nacional ha avanzado. Pero aquí entra el tema de los alimentos. Una gran cantidad de alimentos en Colombia y en el mundo en general, y lo vemos cuando tenemos la oportunidad de viajar a otros países, se desperdicia por el mal manejo que se hace por tener ofertas de buffet grandísimas donde pues pasa el tiempo y las personas no logran consumir toda esa cantidad de alimentos y eso termina desperdiciándose, ¿no? Entonces aquí la idea es que cada uno comience a mirar, como les decía, hacia sus empresas y hacia sus hogares, qué podemos nosotros hacer para aportar a estos temas, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es los ODS, hablábamos del objetivo 12 y dentro de esos objetivos 12, pues decíamos que hay unas metas que se quieren lograr a nivel internacional y algunas de ellas pues están muy relacionadas con el tema de desperdicios de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la meta 12.2, cada una tiene una identificación única, es lograr la gestión sostenible del uso eficiente de recursos naturales para el 2030, ¿no? Entonces, la idea es que cuando yo utilizo agua, cuando yo utilizo fuentes de energía que son agotables en el planeta, pues yo trate de optimizar su uso, no de desperdiciar, ¿sí? Sabemos que hay alimentos que tienen un consumo muy importante de agua cuando se fabrican, entonces tenemos que tratar de optimizar y de desarrollar también a nivel internacional, pues variantes, especies que de pronto tengan un consumo menor, o por lo menos nosotros hacer optimizaciones en el uso del recurso, por ejemplo, hídrico, que es el que más está siendo afectado por temas de producción primaria, pues para garantizar que esto realmente se vuelva sostenible a futuro, ¿no? También tenemos todo el tema, por ejemplo, de la ganadería y de cómo mirar, optimizar el tema de ganadería para disminuir la generación de CO2 derivada, pues obviamente, de los procesos digestivos de los animales como son los ovinos, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer algunos temas a nivel, pues, de producción primaria y de otro tipo de organizaciones. También la meta 2.3 nos habla de la importancia de reducir el desperdicio de alimentos en consumidores, en ventas de cadenas de producción y suministro. Ahí sí tenemos total injerencia nosotros como personas, pero también como miembros de organizaciones de las cadenas de abastecimiento de los alimentos. Por eso lo colocamos aquí en rojo, porque nos parece que ahí es donde va enfocado este tema de desperdicio de alimentos, pues la misma meta lo dice. Tenemos que disminuir la cantidad de alimentos que se desperdician y ojalá de manera preventiva y no correctiva, como vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿no? Esto debe ser un enfoque desde la misma planificación que hacemos nosotros del uso de los recursos, de las proyecciones de cultivos, de las necesidades
que tenemos en cada uno de los países de algunos de estos temas de la cadena de abastecimiento, ¿sí? Pero también a nivel de nuestras casas de mirar qué podemos hacer para tratar de generar menos alimentos como desperdicio, ¿no? También tenemos una meta que es la 2.5 de reducir la generación de desechos mediante prevención, reducción, reciclado y reutilización. Muchas veces, pues cuando nosotros procesamos alimentos, necesariamente se van a formar una serie de desechos. La idea es que no vayan al vertedero final o que sea la última opción que tenemos. La idea es que en muchas ocasiones, muchos de los subproductos que salen del procesamiento de alimentos los podemos utilizar. Los podemos utilizar en otros alimentos, los podemos utilizar para alimentación animal, los podemos utilizar para otro tipo de procesos que le van a aportar al planeta y nos van a ayudar a disminuir también ese problema que tenemos hoy en día, que ya no tenemos dónde verter nuestros residuos que no son aprovechables, ¿no? Los vertederos se están agotando en el mundo y pues se están ocasionando unos problemas graves, no solamente a nivel de contaminación del suelo y del subsuelo, sino también de impacto visual, de la ecología que está alrededor de esos vertederos. Y qué no decir cuando esos vertederos por X o Y motivo son manejados inadecuadamente y terminan pues con explosiones o con derrumbes que pues obviamente afectan a todas las comunidades que están alrededor. Y un último objetivo también que tiene que ver con este tema del desperdicio de los alimentos es el 12.8. Bueno, son las metas, no son los objetivos. El objetivo es el objetivo número 12. Esa meta del 12.8 es asegurar la información y los conocimientos para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Entonces, no es solamente las acciones que hagamos, sino que tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿sí? Y para eso tenemos que aprender de este tema. Tenemos que leer estos temas, pienso yo, deberían hacer parte de lo que en los colegios se enseña. Deberíamos trabajar con nuestros niños, con nuestros adolescentes y, por qué no, con nuestros adultos en temas de explicar por qué se están dando esos objetivos de desarrollo sostenible, cuál es el futuro que nos espera si nosotros no reaccionamos y cambiar la mentalidad respecto a los estilos de vida que tenemos, ¿no? De derroche, de la importancia que le damos entonces a una imagen, a una presentación frente a lo que es realmente una necesidad básica como es la alimentación en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahí los dejamos para que ustedes lo revisen y miren qué más pueden hacer en sus organizaciones para aportar a esto, ¿no? Y que esté alineado también pues con las metas que tienen los gobiernos a nivel local e internacional, ¿no? Y bueno, ya enfoquémonos un poco propiamente en el tema de desperdicio de alimentos. ¿Qué está pasando con el tema de desperdicio de alimentos en el mundo, no? Pues este viene en aumento desde muchos años atrás y necesitamos pues tomar acciones inmediatas para lo que genera este tipo de pérdidas y desperdicios. Y bueno, y acá encontramos entonces dos conceptos que son importantes de revisar, ¿no? Por un lado, ¿a qué se le llama pérdida de alimentos? ¿Sí? Entonces, básicamente, se habla de la disminución de la cantidad o de la calidad de los alimentos por decisiones que se toman más en las cadenas productivas de los alimentos o por situaciones que se presentan en esas cadenas de producción de los alimentos y que terminan afectando y generando pérdida de alimentos, es decir, alimentos que ni siquiera llegan al mercado, ¿no? Entonces, entre estos, ¿qué ejemplos tenemos? Pues cuando se producen alimentos en tierras donde no hay unas buenas vías de acceso, ¿sí? Sabemos que este problema lo hay en Colombia. Hay muchas zonas donde hay una gran cantidad de producción de fruta, pero la fruta se termina desperdiciando. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones adecuadas para hacer llegar esa fruta a los mercados donde está la población y donde se consumen. Y pues solo queda para el consumo local, que es muy limitado. Entonces, vemos cómo se pierden toneladas y toneladas de alimentos mensualmente
frente a lo que podría llegar a ser algo que bajaría el precio y haría más accesible esos alimentos para personas de niveles de recursos menores, ¿no? También tenemos que hablar de las políticas que a veces se toman a nivel de producción. Entonces, cuando son grandes compañías, cuando son congregaciones o asociaciones de productores, como puede ser, por ejemplo, lo hemos visto en algunas ocasiones con el tema de la leche, donde se prefiere botar ese producto o ese alimento, ¿sí? A los sistemas de alcantarillado simplemente por mantener un precio del producto, ¿no? Cuando hay excesos de producción, muchas organizaciones hemos visto cómo terminan desechando estos alimentos simplemente por mantener su precio en el mercado. Entonces, esto tiene que cambiar, ¿sí? Hay otras formas de mantener, digamos, los costos productivos dentro de unos rangos que nos van a permitir mantener la empresa frente a sobreproducciones que se dan en algunas ocasiones, ¿no? Y siempre tendremos el problema de la falta de acceso a ciertos mercados. Muchas veces por el tema competitivo, ¿no? Cuando yo soy una gran multinacional que tengo unos sembrados muy grandes, que los tengo además en unas zonas donde debido a que tengo recursos he diseñado unos sistemas de acceso eficaces, pues seguramente el costo de mi producto es mucho más bajo, ¿no? Pero cuando yo soy un campesino que tiene una finca muy pequeña, que está ubicada en una zona de difícil acceso, pues realmente llevar mis productos a un mercado cuesta mucho. Y generalmente el que gana no es el campesino, sino es el intermediario, que tiene unos costos altísimos por llevar esos productos. Y esos productos pues terminan llegando con un alto costo frente a los mercados ya de consumo. Y ahí es donde pues vienen los problemas de pérdida de alimentos. Pero el otro concepto que tenemos aquí es el de desperdicio de alimentos. Y se da pues en el resto de los eslabones de la cadena alimentaria, ¿no? Es cuando los minoristas, los fabricantes, los productores de alimentos ya procesados, ¿sí? O los mismos consumidores terminan rechazando y generando desperdicio de alimentos, bien sea por un tema cultural, bien sea por unos temas estéticos o de presentación o de otras condiciones que se dan, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros recibimos de los productores primarios un cargamento, qué sé yo, por ejemplo, de mazorcas, y donde buscamos la perfección en las mazorcas. Entonces queremos mazorcas que los granitos todos tengan un tamaño muy similar para que se vean excelentes en nuestros platos. Pero ¿cuántos alimentos que están en buen estado se han desechado para poder lograr tener ese alimento perfecto o ese producto perfecto? Pues muchísimo, ¿no? Y a esto es lo que llamamos desperdicio de los alimentos, ¿no? También pasa cuando en ciertas cadenas de venta de alimentos, pues se saca una gran cantidad de alimentos a sabiendas de que eso no se va a lograr vender, porque nosotros conocemos más o menos cuál es el estimado, los promedios de consumo de alimentos en los diferentes sitios donde tenemos pues nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, no, simplemente sacan muchísimo para que se vea bien, para que de pronto las personas le llamen la atención, pero sabemos que de eso que sacamos el 50% se va a desperdiciar. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y también hablamos de desperdicio de alimentos cuando nosotros colocamos fechas de vencimiento que realmente no se ajustan a la realidad del producto. Es decir, acortamos las fechas de vencimiento por temas estratégicos de las organizaciones o porque culturalmente entonces se tiene algún tema con algún tipo de alimento. Entonces, disminuimos la vida útil de un producto cuando sabemos que el producto puede tener mucho más, ¿sí? Entonces, aquí también vamos a tener problemas de desperdicio de alimentos. A la final, la unión de estos dos temas es lo que termina generando esa pérdida, ese desperdicio, esa cantidad de toneladas de productos que podrían suplir las necesidades nutricionales de muchas personas, ¿no? Ahora, ¿qué nos está trayendo como consecuencia estas grandes cantidades de pérdida y ese desperdicio de alimentos a nivel mundial? Pues, por un lado,
afectan negativamente el tema de seguridad alimentaria. No lo decían en el video. La idea es que muchos de estos alimentos que se pierden, pues no terminan llegando a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Por políticas propias de las organizaciones o gubernamentales, pues prefieren desperdiciar los alimentos, botarlos, destruirlos, a que lleguen a personas que realmente lo necesitan, ¿no? Entonces estamos generando más hambre en el mundo. Segundo, pues también el hecho de que hagamos grandes producciones que no van a ser consumidas, pues están generando afectaciones a el efecto invernadero porque el cultivo pues genera el uso de ciertos productos que pueden estar afectando pues el efecto invernadero. Generamos a partir de grandes cantidades de alimentos, generamos grandes cantidades de CO2 como producto del procesamiento de estos alimentos. El hecho de que cada vez consumamos más alimentos ultraprocesados significa que la cantidad de huella de carbono que yo genero es mayor en esos alimentos ultraprocesados que si yo consumo alimentos más naturales. Entonces, desperdiciar los alimentos, pues a la final tiene un efecto también en la generación de estos temas de efecto invernadero y de las emisiones de gases que afectan a la atmósfera. El hecho de que tengamos también mayor desperdicio, mayor pérdida de alimento, pues estamos generando un problema ambiental muy grave, ¿no? Porque básicamente lo que estamos haciendo acá es contaminación de ciertas zonas, de ciertas áreas que utilizamos como vertedero. Esto en el mejor de los casos. En los casos donde realmente pues hay un sistema de recolección y de gestión de los residuos, sobre todo en las urbes, ¿no? Pero en el campo, pues generamos contaminación del ambiente cuando tenemos excesos de producción que se pierden y que los dejamos pues en algún lado o que muchas veces también quemamos, ¿no? Entonces peor porque terminamos generando ahí afectaciones también en la emisión de gases al ambiente. Entonces la contaminación del ambiente se aumenta con este tipo de pérdidas y desperdicios. También el hecho de que cada vez utilicemos más áreas para la producción porque cada vez hay una mayor demanda, afecta el tema ecológico, el equilibrio tan débil que hoy reconocemos entre lo que es la naturaleza y lo que es las necesidades del ser humano, ¿no? Entonces vemos cómo hoy en día los temas de deforestación están adquiriendo pues un nivel sin precedentes, ¿sí? La Amazonía se está acabando por el cultivar, el utilizar esas zonas para cultivos, porque obviamente son suelos que tienen unas características interesantes. Y eso pues está afectando no solamente el tema ecológico, sino también los temas de biodiversidad, ¿sí? Porque estamos acabando con las especies que ni siquiera conocemos, ¿no? Sabemos que la mayoría de las especies que habitan en las selvas del mundo no las conocemos, ¿no? Conocemos una porción muy pequeña de estas especies. Entonces, ahí tenemos una afectación muy grande a través del desperdicio y pérdida de alimentos. También obviamente se generan despilfarros, afectaciones económicas a los temas de la cadena alimentaria. En todo lado donde estamos desperdiciando o desechando alimentos, pues vamos a tener pérdidas, ¿sí? La gestión que nosotros hagamos con esos productos de llevarlos a un vertedero, pues también cuesta, ¿no? Nos cuesta porque es un servicio que generalmente se paga o si tenemos que contratar logística para llevar esos productos finalmente a los vertederos, eso también tiene un costo. Y esos costos deberíamos revisarlos en las organizaciones, porque muchas veces el tema de donación de alimentos es más benéfico fiscalmente y económicamente para las organizaciones que dejar perder los alimentos. Y hay otra serie de estrategias y para eso pues hay organizaciones especializadas en el mundo en ayudarnos o en asesorarnos en esos temas de cuál es el mejor destino que le podemos dar a los alimentos que por X o Y motivo no podemos utilizar dentro de nuestras organizaciones, ¿sí? Y pues todo el tema también de cultivos genera un mayor uso de fertilizantes, de productos químicos, que a la final terminan convirtiéndose también en contaminantes de los suelos y del ambiente. Y también está afectando los ciclos
biológicos que tenemos en la tierra, ¿no? Entonces el ciclo hídrico, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno se están viendo afectados por esta cantidad de desperdicios y de desechos que estamos generando nosotros diariamente. Más cifras del tema de desperdicios. Entonces, básicamente el 14% de los alimentos son estimados, obviamente, pero son datos que se tienen a 2022. El 14% de los alimentos se pierde entre la cosecha y la distribución, ¿sí? Por diversos factores, pero es un porcentaje importante. Y el 17% se está perdiendo en las siguientes etapas de la cadena de abastecimiento, entre los temas de la distribución, el procesamiento de alimentos y el consumidor final. Nosotros también como consumidores muchas veces desperdiciamos cantidades muy importantes de alimentos en nuestras casas, ¿no? Cuando podríamos llegar a aprovechar. También cuando como consumidores vamos a nuestras vacaciones y pedimos una gran cantidad de alimentos que no nos vamos a consumir, estamos generando desperdicios. Cuando no educamos a nuestros hijos correctamente sobre la forma adecuada y además sana de consumir alimentos, ¿sí? Cuando vamos a estos buffets que han colocado en algunas ciudades del mundo y pues enseñamos a nuestros hijos a que hay que llenar los platos, ¿no? Yo puedo comer de a poco y si quiero repetir, pues normalmente en estos sitios de buffet, pues me puedo parar y pedir algo más, pero no promovamos ese tema de desperdicio. Y entonces frente a este panorama, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces, pues no todo está perdido, pero sí se requiere el compromiso, pues de todos en estos temas de el manejo de desechos y pérdidas de alimentos, ¿no? Entonces, se ha construido una pirámide invertida sobre las estrategias para seguir y las acciones que se deben seguir en el tema de tratar de disminuir el desperdicio de alimentos. ¿Por qué es una pirámide invertida? Porque en la base esperaríamos tener las últimas opciones, o sea, lo último que pensaríamos hacer con los desechos de alimentos, porque ya no encontramos otra forma de gestionarlos. Y también debería ser la menor cantidad de alimentos las que llevamos a esas acciones finales. Y en la parte superior, pues vamos a tratar de encontrar las acciones preventivas en su mayoría que tienen un impacto mayor y que nos van a ayudar a disminuir de una mejor manera el tema de reducción de desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces, dentro de esas primeras medidas que nosotros tenemos están las de prevención y reducción que generalmente se da en la producción primaria, ¿sí? Entonces, hay que tratar de mirar cómo reducimos la cantidad de alimentos que se desperdician en nuestros cultivos o en la producción agropecuaria, ¿sí? Mirar si de pronto es posible donar parte de esos alimentos a algunos bancos de alimentos o otras organizaciones y evitar su pérdida en esa producción primaria. Pero ese tema también de redistribución, de donación, se puede dar en otros eslabones de la cadena, no solamente en la producción primaria, también las grandes cadenas de almacenes, y lo vemos, por ejemplo, como fundaciones como la Fundación Éxito, tiene pues unos protocolos para tratar de recuperar parte de los alimentos que no son finalmente comercializados y llevarlos pues a que atiendan necesidades básicas sobre estos temas en la población general, ¿sí? Y la otra opción que también tenemos nosotros es cuando ya no los podemos donar porque de pronto no están en unas condiciones tan adecuadas para el ser humano. Muchos de ellos sí los podemos dar para consumo animal o para procesamiento posterior para consumo animal, ¿no? Muchos de los desechos que no son comestibles, desechos, por ejemplo, de vísceras que no son comestibles, desechos de pluma, pelo de los animales que consumimos, pues son procesados para alimento animal, ¿no? Son llevados
a unas fábricas donde se procesan a altas temperaturas y logramos obtener ciertos grados de proteína que podemos agregar a alimentos para consumo animal, ¿no? A piensos y a alimentos para mascotas. Entonces, es otra opción que tenemos. Las otras opciones que ojalá utilizáramos un poco menos tienen que ver con la reutilización y reciclaje de los productos, ¿no? Entonces, en algunos casos se pueden utilizar los alimentos como abono, ¿sí? Ya los alimentos en descomposición, podemos hacer procesos de compost, ¿sí? Podemos utilizar esos procesos de compostaje como fuentes de biocombustibles o de generación de energía. Entonces, todos estos temas también son una opción que tenemos y ojalá, pues obviamente que sea en menor grado porque tienen unos impactos igualmente ambientales que toca revisar, ¿no? Aquí hay que conservar el equilibrio entre lo que me cuesta y el beneficio que yo tengo. Y lo último que deberíamos hacer con los productos o los alimentos que ya no podemos utilizar es el tema de llevarlos a un vertedero o practicar actividades de incineración, porque pues no en todos los sitios tenemos la opción de vertederos o pues algún sistema que nos permita procesar, ¿sí? Entonces, esta es una idea macro de lo que la misma FAO nos propone en el tema de reducción de desperdicio de alimentos. Y es un enfoque también que asume el estándar de Bureau Veritas a la hora de proponer algunas opciones que tienen las organizaciones para mejorar su desperdicio de alimentos. Y bueno, eso es lo que también queremos presentarle a través de este webinar, y es que existe un nuevo esquema o un nuevo estándar enfocado a que las organizaciones disminuyan la generación de desperdicios alimentarios en las actividades que desarrollan, ¿no? Y para esto, pues entonces, Bureau Veritas ha desarrollado el estándar de Sistema de Gestión de Desperdicios de los Alimentos, o el FWMS por sus siglas en inglés. Si ustedes miran, está en la versión inicial, es una versión de enero del 2022, pero que apenas está siendo pues promovida a nivel internacional, y entre esos pues está nuestro país. Este estándar, que es certificable por Bureau Veritas, pues es como el lineamiento general de lo que debería seguir una empresa para hacer una buena gestión interna de sus desperdicios de alimentos, ¿sí? Y es la oportunidad que tienen también las empresas de formalizar las actividades que muy seguramente la mayoría de las grandes industrias promueven al interior de sus organizaciones, que hoy en día tiene un impacto más por el lado económico que por el lado de sostenibilidad, pero también la idea es que a la final estas empresas em, logren hacer parte de sus estrategias la importancia de informar al resto del planeta sobre cómo ellos contribuyen a estos organismos, a estos objetivos, perdón, de sostenibilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué alcance tiene este estándar de Bureau Veritas? Pues por un lado, aplica perfectamente a los productores primarios, porque ya veíamos que allí se genera una gran cantidad de pérdida de alimentos y es totalmente aplicable a quienes pertenecen a este sector. También se puede aplicar fácilmente a las empresas que procesan alimentos, porque allí también tenemos un volumen importante de desperdicios dentro de la cadena de abastecimiento. También puede ser aplicado a distribuidores mayoristas que compran cantidades importantes de productos y que los revenden a cadenas de distribución minoristas o más pequeñas. En esas cadenas minoristas también se pueden ejecutar muchas actividades y allí también puede ser aplicado el estándar. Y también a operadores logísticos que muchas veces son responsables de una parte de los desperdicios de alimentos que se generan por manejos inadecuados, por fallas en sus sistemas de cadena de frío o en las condiciones en que los productos se almacenan, ¿no? Y también puede ser aplicado de una manera interesante y con un alto impacto a los servicios de catering, ¿sí? Porque pensaría yo que ahí hay un volumen bastante alto
de alimentos que se pueden recuperar, que se pueden tomar acciones, que podemos llegar ahí inclusive al consumidor para mejorar el tema de su cultura frente al tema de desperdicios. Y el estándar nos deja claro que por el momento, como está definido el estándar, pues no aplica a empresas que fabriquen empaques para alimentos, ¿no? Esta parte se sale porque la injerencia pues realmente no es tan directa sobre el tema de desperdicios, aunque sabemos que hay un problema también real con la generación de desperdicios derivados de los empaques que utilizamos para los alimentos. Actualmente utilizamos una gran cantidad de plástico y eso genera problemas, obviamente, de contaminación del ambiente. Y cada vez como que utilizamos más empaques, ¿no? Hoy en día y con los temas derivados de la pandemia, nos llegan pues nuestros productos de domicilio con 3 o 4 empaques que a la final la mayoría de ellos los terminamos desechando, ¿sí? Bueno, bien, ¿cuál es la propuesta general que se hace frente a un tema de gestión para la disminución de desperdicios en las organizaciones, ¿no? A manera general, lo que se propone es que primero que todo haya un compromiso de la organización frente al tema de reducción de los residuos, ¿no? Si no hay un compromiso de la alta dirección, como en cualquier sistema de gestión, esto realmente no funciona. Tiene que estar convencida la alta dirección de los beneficios, no solamente para la organización, sino para el planeta de disminuir los residuos, ¿no? Y luego tenemos que empezar a mirar internamente en nuestra organización qué es lo que generamos y en qué nivel lo generamos. Tenemos que hacer una caracterización y una cuantificación de nuestros desperdicios a nivel de nuestras organizaciones o de las pérdidas que tenemos de alimentos a nivel de la organización. Y luego, pues basado en esos datos que hemos obtenido, tenemos que proponernos un plan de mejora, proponernos unos objetivos de disminución de ese tipo de desperdicios de alimentos. Y luego lo que haremos es, basado en esa planificación que hicimos, pues implementarla dentro de las organizaciones, ¿no? Constantemente tenemos que para esto estar haciendo seguimiento a cada uno de los procesos de la organización, porque esto también es importante. Esto no solamente tiene que ver con el proceso productivo. Aquí interviene compras, aquí interviene calidad, aquí podría llegar a intervenir incluso recursos humanos en el tema de cómo logramos como organización disminuir la cantidad de desperdicios que generamos de alimentos. Y todo esto tiene que estar basado en un tema de seguimiento, ¿sí? Porque si no, no sabemos si estamos o no cumpliendo con las metas, ¿no? Y este es un ciclo que se debe repetir constantemente en las empresas. Los resultados de seguimiento me ayudan a volver a clasificar o a cuantificar mis alimentos y volver a hacer un planteamiento de mejoras, ¿no? Aquí es básicamente aplicar el ciclo PHBA, como lo hacemos en otros sistemas de gestión. Y por último, todo esto, cuando ya está funcionando, cuando logramos demostrar que la organización está aportando a esos ODS a través de la disminución de los desperdicios, pues tenemos que informarlo. Lo haremos partes de informes de sostenibilidad de las organizaciones y lo haremos también parte de demostrar a los gobiernos y a la sociedad en general que estamos aportando como empresa, ¿sí? Y esto que vemos acá, que es la gestión básica que proponen los organismos internacionales para la reducción de residuos, pues lo vamos a ver muy reflejado también en el estándar de Bureau Veritas de el sistema de gestión de disminución de desperdicios, ¿no? Entonces, allí, digamos que el enfoque que se le da inicialmente es un tema de que necesitamos formar, informar y sensibilizar a la organización respecto a este tema de desperdicio de alimentos. Necesitamos también que todos colaboren en la planificación de acciones que nos ayuden a optimizar estos temas, ¿no? Y también, pues, que a nivel personal, las organizaciones también creen esa cultura de disminución de desperdicios en sus trabajadores. Y también el estándar nos introduce en un tema de gestión de documentación. Porque al igual que ocurre con otros sistemas de gestión, pues necesitamos que haya procedimientos, que haya registros basados en formatos,
que haya instructivos, que haya políticas, ¿sí? Frente al tema de desperdicio de alimentos. Y para eso, pues es importante que todos estos temas tengan una gestión adecuada de la documentación. Asimismo, el estándar entonces ya nos propone que hagamos una implementación de acciones de mejora. Y esa implementación debe ser dinámica. Esto es mejora continua, esto nunca va a parar. Todos los días hay nuevos descubrimientos tecnológicos, hay nuevos equipos y siempre estaremos nosotros pues procurando lograr mejores niveles de desperdicio de alimentos a través de la información técnica y científica que nos llega. Posteriormente, tenemos que estar muy atentos como organización, y eso nos lo coloca el estándar muy claro, frente a situaciones imprevistas que se puedan presentar. Por más caracterización y planificación que yo haya hecho de las acciones de mejora, siempre hay situaciones, como puede ser una pandemia, como puede ser situaciones climáticas, que genera una mayor o un nivel mayor de desperdicio de alimentos. Entonces, cuando estas situaciones se presenten, lo que nos invita al estándar es a reaccionar y mirar cómo nosotros establecemos acciones rápidas, correctivas o preventivas para futuras situaciones o para la situación que estamos viviendo. Y posteriormente, pues, hacer un seguimiento al cumplimiento de todas estas acciones de mejora para lograr saber si estamos o no estamos cumpliendo con los objetivos. De nuevo, extraer el ciclo PHBA. Y finalmente, como nos lo propone la gestión de los organismos internacionales, pues generar informes y comunicar los resultados. Entonces, este esquema, como vemos, de Bureau Veritas se alinea perfectamente a lo que es las normativas internacionales y lo que nos dicen también estas organizaciones como la FAO sobre la gestión adecuada de los desperdicios de alimentos. También hay que tener en cuenta que el estándar ha seguido los lineamientos de estructura de alto nivel de los demás sistemas de gestión. Entonces se vuelve fácilmente integrable en aspectos como política, como gestión documental, como seguimiento y medición, como competencia del personal, como acciones correctivas frente al tema de lo que es un sistema de gestión. Entonces, si yo tengo un sistema de gestión ambiental en mi organización, pues esto se vuelve mucho más fácil de implementar porque ya tenemos una cultura, ¿no? Obviamente, partimos que esto difiere mucho de los demás sistemas de gestión, pero comparten aspectos y conceptos comunes que nos van a facilitar la tarea si ya somos una empresa que ha implementado el sistema o que lo tiene certificado, ¿no? En cualquiera de los casos, las acciones que nosotros ejecutamos frente al tema de desperdicios deben seguir un ranking de prioridades, ¿sí? ¿Qué debe ser lo más importante para nosotros? Pues acciones de carácter preventivo, ¿sí? Lo que evite que se generen desperdicios en nuestras organizaciones, ¿sí? Y de ahí hacia abajo, pues vamos a tomar acciones que están muy alineadas con la pirámide invertida que vimos, como es el tema de dar una segunda vida útil a los productos, mirar si los podemos utilizar en otros productos de la misma organización o mirar si nosotros podemos donar esos productos, bien sea para alimentación humana o bien sea para alimentación animal, o en el último de los casos, pues para utilizarlos para procesos de compostaje o cualquier otro tema de tratamiento que nos genere algún beneficio, ¿sí? Y lo último que deberíamos tener como prioridad, pues es el mismo tema de llevar estos desperdicios a vertederos o realizar procesos de incineración de los mismos, ¿no? Y bueno, para finalizar ya con el tema que queríamos compartir con ustedes, ¿qué podemos hacer? Ejemplos de lo que podemos hacer tanto a nivel empresarial como personal. Entonces, decíamos nosotros que a nivel de empresa, la idea es que el enfoque sea mucho más preventivo que correctivo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues muchas cosas realmente, ¿sí? A veces las mismas empresas nos sorprenden con una cantidad importante de acciones que no hemos tenido en cuenta, ¿sí? Pero dentro de las más sonadas o de lo que más hemos visto en la industria está, por ejemplo, el de generación de sistemas que sean más eficientes
para llevar un control sobre la rotación de los alimentos en las organizaciones, sobre todo en las cadenas logísticas y de almacenamiento. Una gran cantidad de alimentos se están perdiendo porque se nos vencen y por errores humanos no los distribuimos en determinadas fechas antes de su vencimiento, ¿sí? O cuando los distribuimos ya está muy cerca de su fecha de vencimiento y la cultura del consumidor es coger en el supermercado y hacer una búsqueda de los alimentos que tienen vida útil más larga. Eso es algo que mentalmente también deberíamos nosotros cambiar, ¿sí? Porque lo que hacemos con eso es contribuir al desperdicio de alimentos. Si yo voy y solo escojo los alimentos que tienen larga vida útil, pues entonces estoy desechando día tras día una cantidad de alimentos que de pronto tiene una vida útil que sí me sirve, pero simplemente mi cultura me ha enseñado que debo escoger lo que tiene vida útil más largo. Entonces, mecanismos mucho más eficientes en la cadena de abastecimiento nos pueden ayudar a disminuir. ¿Qué más tenemos? Optimizar todas las actividades desde la producción primaria hasta la planificación de las producciones, ¿no? Que se genere menos desperdicio, que generemos solamente la cantidad de productos que sabemos que se van a comercializar, que no busquemos que en épocas como la navideña, porque sabemos que hay un aumento del consumo, entonces sacamos 50 referencias nuevas a sabiendas de que la mayoría de esas referencias no se van a vender o simplemente las sacamos por mantener una pantalla o una visualización en las cadenas de supermercado muy importante, porque entonces si tengo más productos me van a dar más espacio en los anaqueles y simplemente yo sé que ese producto de pronto no es el que más va a gustar y no importa, yo lo desperdicio, pero tuve visualización. Esa no es la idea, ¿no? También necesitamos buscar o utilizar nuestras áreas de investigación y desarrollo para buscar nuevas alternativas al uso de desperdicios. En muchas empresas vemos cosas muy interesantes sobre, por ejemplo, la cáscara de la papa o sobre las raíces de algunos productos que desechamos o sobre qué hacemos con los productos, por ejemplo, que no cumplen ciertos parámetros de calidad. Bueno, los podemos utilizar para preparar otro tipo de alimentos dentro de la organización, otras actividades que se generen. Entonces, vale la pena retar a esas áreas de investigación y desarrollo sobre estos temas. También en los servicios de alimentación necesitamos optimizar los menús, preparar las cantidades que sabemos que se van a consumir, no tener simplemente por exhibición una cantidad de productos que sabemos que se ven bien, pero no le gustan a las personas, ¿no? Buscar y enseñar a las personas a consumir una cantidad de alimentos acorde a sus necesidades fisiológicas, ¿no? Desafortunadamente, muchas veces la cultura es que quiero ver mi plato lleno de arroz, de papa, de plátano, de una o dos proteínas, cuando la verdad solo me como una porción muy pequeña y me consumo las proteínas, ¿no? Entonces, en esto pueden trabajar mucho los servicios de alimentación de la mano con sindicatos, con las personas que toman también las decisiones sobre los menús, ¿no? También la idea es que dentro de lo que son los planes comerciales de las organizaciones, pues no busquemos generar compras excesivas de alimentos. A veces llenamos al consumidor de publicidad para que compre una gran cantidad de alimentos que sabemos que él no va a alcanzar a consumirse por la vida útil del mismo, ¿no? Entonces, las estrategias comerciales también tienen que pensar en cuál es su impacto en el desperdicio de los alimentos, ¿no? Y pueden idearse más bien otro tipo de estrategias que ayuden a disminuir el desperdicio de alimentos por parte de los consumidores y eso le agrega un valor mayor a la organización y a sus actividades publicitarias, ¿no? Y también en las áreas de diseño y desarrollo podemos trabajar en alargar la vida útil hasta donde sea posible de los productos. Pues esto hay que mantener aquí un equilibrio dentro de lo que es el procesamiento de alimentos, el impacto sobre el ambiente de ese procesamiento de alimentos y el impacto sobre los desperdicios que se generan a partir, obviamente, de alimentos que tengan vidas útiles más largas, ¿sí? Pero podemos también, por ejemplo, en los temas de cosechas, de producción primaria, mirar alimentos que sean más resistentes a plagas, más resistentes a temas de cambios climáticos, porque eso también nos va a ayudar a disminuir las pérdidas de alimentos en la producción
inicial de ellos, ¿no? Y bueno, como acciones correctivas, que pues también las podemos tomar, serán muchas menos obviamente. ¿Y qué hacemos si ya tenemos un problema? ¿Qué hacemos si ocurrió algo como una pandemia y nos quedamos aquí con el supermercado lleno de productos, ¿no? Pues miremos hasta dónde es posible generar algún tipo de ventas con descuentos, ¿sí? Disminuyamos la utilidad de las organizaciones, tampoco es irnos a pérdida, pero podemos hacer promociones de productos que están próximos a vencer y esas promociones realmente funcionan, ¿eh? De pronto tiene que ver también con la cultura, pero en muchas ocasiones vemos que los supermercados rebajan productos que tienen vida útil corta y las personas lo compran, ¿sí? Porque pues es una opción económica y si yo voy a consumir el alimento en esta semana o en 3 días, pues me sirve ese alimento, ¿sí? Entonces vale la pena trabajar en ese tipo de descuentos. También pueden pensarse en ventas a los empleados con unos descuentos importantes. Entonces, si el producto ya no fue comercializado o no cumple con las características para la comercialización, pues yo puedo hacer alguna gestión, bien sea con las ventas a empleados o bien sea también con temas, por ejemplo, de darlo en los servicios de alimentación que también están en nuestras organizaciones, ¿no? Y lo otro que podemos hacer frente al exceso, pues, de desperdicios o de pérdidas de alimentos es el tema de donarlos, bien sea a ONGs, bancos de alimentos u otras organizaciones, pues, además con el beneficio fiscal que esto genera en algunos países, ¿no? Y a título personal, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos también contribuir mucho, ¿sí? Inclusive hay muchas más acciones que podríamos llegar a hacer que en muchas empresas, ¿no? Por un lado, pues obviamente también tenemos que hacer una valoración de qué es lo que se está desperdiciando en nuestros hogares, qué es lo que diariamente estamos botando a la caneca, se nos vencen mucho los productos, se nos vencen los vegetales, compro en exceso con respecto a lo que puedo o soy capaz de consumir de acuerdo a la vida útil o de acuerdo a mis capacidades de almacenamiento. Entonces, compré 10 lechugas, pero en mi nevera solo caben 2, el resto no me las voy a consumir y las termino desperdiciando, ¿no? Y esto también vamos a ver que cuando se hace el análisis tiene un impacto económico importante en las familias, ¿no? Hay que, derivado de estos datos, pues hacer una planificación más adecuada de las compras, ¿no? Todos estos, todas estas opciones que hoy en día tenemos de mercados donde nos ofrecen unos precios muy benéficos, pero por compras de cantidades importantes de alimento, pueden funcionar si yo me asocio con otras familias y vamos y hacemos mercado en compañía y nos repartimos los productos, ¿no? Entonces, esto también tenemos que evaluarlo a nivel de nuestros hogares, ¿no? El tema que hablábamos de cambiar esa cultura de que el producto tiene que ser perfecto, que las zanahorias todas tienen que tener el mismo tamaño o que, qué sé yo, cualquier otro producto que nosotros procesemos, entonces tiene que tener unas características especiales o si no lo estamos desechando, ¿no? Ojo con ese tema, tenemos que cambiar esa manera de pensar. Alimento es alimento y mientras esté en unas buenas condiciones, ¿sí? Pues nosotros lo podemos consumir y nuestro cuerpo va a agradecer ese consumo, ¿no? También el tema de conservación de los alimentos, pues ya lo hablábamos, tiene que ver mucho en los hogares, porque en muchas ocasiones fallamos y compramos en exceso o tenemos problemas con el almacenamiento, con nuestras neveras y por eso se nos dañan los alimentos, ¿no? Otra práctica que también deberíamos cambiar es que muchas veces vamos a restaurantes, pedimos en exceso o nos sirven en exceso y terminamos desechando esas sobras, ¿no? Esas sobras sirven para alimentar y no es que nos veamos como una familia em, que de pronto tiene un concepto de tacañez o cualquier otro que nuestra sociedad lo esté cuestionando, ¿sí? Pero no, realmente si podemos aprovechar los alimentos que por los cuales además pagamos en nuestro hogar, pues llevémoslos a nuestro hogar, ¿sí? Puede ser una cena pequeña en la noche o puede ser que al otro día parte del desayuno lo utilicemos con esto o podemos alimentar a vecinos que sabemos que de pronto no tienen las condiciones más adecuadas o podemos llevarlo a otras personas que tienen necesidades, ¿no? Pero evitemos que esos productos terminen pues en la caneca finalmente, ¿no? La idea también es que cambiemos culturalmente dentro de nuestras casas, utilicemos aquellos alimentos o consumamos
aquellos alimentos que tienen una vida útil más corta para evitar su desperdicio y dejemos para después alimentos que de pronto tienen vidas útiles más largas. El tema de adoptar dietas más saludables y de utilizar menos o de comprar menos, consumir menos productos ultraprocesados también nos ayuda, porque el ultraprocesamiento genera una cantidad mucho mayor de desechos en las cadenas de abastecimiento. Y esto pues también nos va a traer beneficios a nuestra salud, ¿sí? Y finalmente también tenemos el apoyo a los productores de alimentos locales, a estas personas que por X o Y motivo pues no cuentan con los recursos necesarios para poder hacer llegar sus productos a los mercados grandes, ¿cierto? A los supermercados. Entonces miremos hasta dónde podemos apoyar esos mercados campesinos y podemos comprar productos que son frescos, que están en buenas condiciones y que de pronto son más económicos y estamos ayudando también a que no se generen pérdidas en los cultivos de estas personas. ¿Listo? Y bien, eso era lo que teníamos entonces para compartir en la mañana de hoy. Muchas gracias por la atención. Pues es un placer nuevamente estar aquí con ustedes y acompañarlos. Y como bien lo decía Andrea, pues la idea es que más adelante en el año 2024 también estemos con ustedes con estos temas y muchos otros relacionados. Si quieren saber sobre el estándar de Bureau Veritas, pueden comunicarse con las áreas comerciales de Bureau Veritas en Colombia y ellos están totalmente en la disponibilidad de hacerles llegar toda la información pertinente para que conozcan ustedes el estándar, miren qué está pidiendo y miren si le conviene o no a la organización implementarlo y a la vez certificarse en él. Y acá, pues no sé si tenemos un espacio entonces, Andrea, para dudas, preguntas de las personas que nos acompañaron en la mañana de hoy. Claro que sí, Giovanni. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo. A los que se encuentran en ese momento con nosotros pueden dejar sus preguntas en el chat o en el panel de preguntas y respuestas. Al igual les dejé el enlace de la página de certificación, Bureau Veritas Certification, específicamente para la certificación en desperdicios alimentarios Food Waste. Ahí podrán encontrar toda la información y un formulario donde podrán también hacernos llegar sus solicitudes para que sean contactados en la mayor brevedad posible. En cuanto a preguntas, Giovanni, quería preguntarte qué beneficios como tal puede traer para una compañía la certificación de Food Waste con la que contamos en este momento. Yo pensaría que, por un lado, es el reconocimiento que nosotros hacemos al esfuerzo que hace toda la organización respecto a trabajar mancomunadamente para disminuir la cantidad de desperdicios que se generan, ¿sí? Siempre las certificaciones las debemos ver como ese premio que tenemos como organización frente a ese esfuerzo adicional que estamos haciendo. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando hablamos también de certificaciones, es un reconocimiento internacional que demuestra por parte de un tercero, como es el caso de Bureau Veritas, que efectivamente la organización está trabajando en los temas de sostenibilidad y está aportando a esos objetivos de sostenibilidad internacionales. Desafortunadamente, en muchas ocasiones nos damos cuenta que los informes de sostenibilidad pues son colocados como para demostrar cosas positivas, pero cuando uno ve la realidad de las empresas como que eso no coincide mucho. El hecho de tener estos temas certificados pues quiere decir que un tercero vino y me está confirmando, y un tercero tan de reconocimiento como lo es Bureau Veritas frente al tema de desperdicio de alimentos. Entonces diría que son los dos grandes beneficios que podríamos tener. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Alguna recomendación para la reutilización o manejo de desechos de cáscara de naranja o cítricos en general? Bueno, realmente hemos visto mucha utilización de este tipo de productos en diferentes sectores, pero yo diría que ese es un asesoramiento que se debe hacer de manera individual en la empresa, ¿sí? Porque también depende mucho de las cantidades de desperdicios que se estén generando en cada una de ellas, de dónde está ubicada la empresa y de qué opciones tenemos alrededor de la empresa para poder hacer una buena gestión. Países como Colombia tenemos un problema y es la logística. Hoy en día el transporte
y sobre todo el transporte de desperdicios para hacer utilizaciones adecuadas cuesta mucho, ¿sí? Y entonces, pues a veces nos sale que más caro la gestión de esos residuos con respecto a llevarlos a una utilización, por ejemplo, como extracción para temas de vitamina C, que la cáscara tiene una gran cantidad de vitamina C, pues hay procesos de extracción. Puedo también extraer esencias para utilización de sabores o utilización de olores a partir de esa cáscara, pero pues eso va a depender mucho de las condiciones propias de cada empresa. Aquí, pues a través de Buró también contamos con una serie de expertos que nos pueden llegar a asesorar más propiamente, pues obviamente visitando y teniendo más información de las organizaciones. Perfecto, Giovanni. Otra pregunta es, ¿cómo afecta la elección de materiales de embalaje a a la sostenibilidad de los alimentos? Excelente pregunta. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que todo lo que hemos venido hablando en la mañana de hoy está enfocado es al desperdicio de alimentos, ¿sí? Pero no podemos negar que tiene un impacto muy importante el saber escoger cuál es el tipo de empaque apropiado que conserve un equilibrio entre la conservación del alimento, la exhibición de ese alimento que sea llamativo comercialmente y el tema del impacto ambiental que genera ese empaque, ¿sí? Hoy en día hemos visto cómo la legislación está migrando hacia la menor utilización de plásticos de un uso único, ¿sí? Entonces ahí ya nos da una idea de lo que se viene a futuro. Pues actualmente se están desarrollando muchas tecnologías en empaques que son mucho más ambientalmente benéficos, ¿sí? O que tienen un impacto ambiental menor o que son más amigables con el ambiente. Entonces vale la pena que comencemos a investigar, a hacer pruebas de ese tipo de productos, muchos de ellos con estructuras muy similares a las plásticas, y seamos muy críticos también frente a lo que nos ofrece el mercado, ¿no? Porque desafortunadamente nos hablan de plásticos biodegradables, pero cuando vemos la realidad de esa biodegradación, pues eso se da en unas condiciones óptimas de laboratorio que nada tienen que ver con la realidad. Y también en lo que tiene que ver con cadenas minoristas, pues podríamos volver a la utilización de cierto tipo de papeles que van a tener un impacto menor, por lo menos en lo que es como desecho, una vez el cliente pues ya ha consumido el producto, ¿no? Es algo que debemos volver a revisar. De nuevo, hay que verlo de cara a la huella de carbono, de cara a otros impactos que tiene ambientalmente este tipo de empaques, pero es supremamente importante desde el mismo desarrollo de los productos, y esto se ve en los sistemas de gestión ambiental, que determinemos qué es lo que más conviene, no solamente a la organización, al consumidor, sino también al ambiente. Perfecto. Y por último, ¿cómo afecta el cambio climático a la producción y disponibilidad de alimentos? Bastante, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que se están perdiendo cosechas por falta de disponibilidad del recurso hídrico, sobre todo en las zonas donde ha habido veranos muy largos, o también se pierden los productos o las cosechas por exceso de lluvias. Y bueno, pues ahí no es que podamos hacer mucho más que seguir los lineamientos de contribución a la emisión de gases de efecto invernadero o las acciones tendientes a disminuir los impactos que tengamos sobre la contaminación de fuentes hídricas, porque tampoco podemos tener injerencia realmente sobre los temas de macro del clima. También podríamos, y lo vimos en alguna de las acciones preventivas, trabajar con el desarrollo de productos que sean más resistentes a condiciones más adversas del clima, ¿no? Entonces, hay algunos desarrollos a nivel agrícola frente a productos que requieren menor cantidad de agua o que resisten mejor las sequías, o lo que hablábamos también el tema de plagas, porque las plagas también se están en algunas partes del mundo multiplicando por ciertas condiciones que se están dando de cambios climáticos que antes no se daban, ¿sí? Hay muchas cosas que de pronto podríamos llegar a hacer más para tratar de salvar la pérdida de alimentos que para poder llegar a tener un impacto directo sobre el clima, ¿no? Podríamos llegar a pensar también en cultivos bajo techo, pero no es una práctica que se siga normalmente
porque pues tiene unos costos relativamente altos y en países como el nuestro, pues realmente no hay un desarrollo real de la agricultura o todavía no lo hemos visto, donde definitivamente se promueva tecnologías innovadoras frente al tema de agricultura o de producción primaria. Ahí estamos en deuda con respecto a otros países, pero pues diría yo que es lo que podemos hacer inicialmente. Perfecto, Giovanni. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Muchas gracias a todos los que están conectados y que estuvieron a lo largo de este webinar. Muchas gracias a todos.